que Irán puede aguantar 3 o 4 meses más con el bloqueo comercial que le está haciendo Estados Unidos. Puede aguantar tranquilamente el alto al fuego. Chau, ni nos vimos, porque ya evidentemente no existe más. ¿Qué está pasando en Medio Oriente, Day? Bueno, ¿qué está pasando? Es la gran pregunta. Ayer hablábamos con el titular de la Cámara de Hidrocarburos aquí de la provincia del Chaco y nos confirmaban que el precio del combustible se incrementó en el mes de mayo y ya el precio de la nafta súper en la provincia supera los 2.000 pesos y nos decía, tiene esto que ver sin dudas con el conflicto en Medio Oriente. Estamos sufriendo los embates ya de toda esta situación. Entonces, ¿cuál es el escenario en este contexto de guerra y de conflicto en Medio Oriente en el que se encuentra la República Argentina y por supuesto qué es lo que pasa aquí en la región? Bueno, para hablar de ello está Tomás Santolín. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. ¿Qué tal, Dayana, Esteban, Hugo? Un gusto, ¿cómo están? Buen día. Pero muy bien. Bueno, ¿Argentina gana o pierde en la guerra de Medio Oriente? Bueno, a ver, ¿sabés que yo recién te escuchaba comentar del tema del precio del combustible a nivel local en Argentina? Y tenía una columna pensada, pero me parece interesante también si podemos mechar lo que está pasando en Medio Oriente con lo que nos pasa acá en Argentina, en nuestro lugar, en donde vivimos, y qué impacto puede llegar a tener. Para empezar este análisis, yo les quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Ustedes cuánto dirían que la flota, la capacidad de misiles de Irán, en qué porcentaje ha sido destruida en estos últimos 3 meses de guerra? Si tuvieran que adivinar un porcentaje. Y en un 80%. Bueno, un 80%, ¿no? Algo así. Esta semana un informe del Pentágono, un informe informal, pero que fue filtrado al Washington Post, dice que Irán todavía mantiene el 70% de su capacidad de misiles entre drones y misiles de corto alcance intactas. Bueno, Por lo cual esto también nos da una imagen... Perdón, Tommy, pero entonces es un fracaso toda esta guerra. O sea, bueno, un poco esa es la imagen, esa es un poco la sensación que hay. No solo eso, otro informe también filtrado esta semana de fuentes, el informe no fue comunicado oficialmente, pero sí fue filtrado a la prensa, que es algo que se hace mucho en Washington y en la política en general para dejar ver información sin quedar pegado. Dice que Irán puede aguantar 3 o 4 meses más con el bloqueo comercial que le está haciendo Estados Unidos, puede aguantar tranquilamente 3 o 4 meses más sin vender petróleo y que todavía tiene divisas, digamos, tiene capacidad financiera para bancarse. ¿Esto qué imagen nos da? Bueno, que la guerra aparentemente sigue para rato. De hecho, esta semana Irán bombardeó 3 buques de guerra, 3 destructores de Estados Unidos que estaban en las costas del Estrecho de Hormuz. Represalia a Estados Unidos también bombardeó instalaciones militares, con lo cual el alto al fuego, chau, ni nos vimos, porque ya evidentemente no existe más. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la sensación que da es que la guerra sigue para rato, al menos que no se va a resolver de acá a 1 o 2 semanas. Esa es la sensación que da. Son cosas que uno nunca sabe. Y entonces volvemos a lo mismo, Tommy, que hablábamos el otro día, o sea, hay un mal análisis por parte de Estados Unidos al enfrentar a este enemigo, o sea, o hay una mala estrategia militar, o hay una mala estrategia política. Me imagino el enojo puertas adentro de Estados Unidos para con Donald Trump con esta situación, ¿no? Es muy probable, y el enojo de cada tipo que todas las mañanas va a laburar, llega con lo justo, porque hoy el poder adquisitivo en Estados Unidos está en mínimos históricos, y quiere ir a cargar el tanque de gasolina, y vio que hace 2 meses le salía 2,95 y hoy le sale 4,45, un aumento de casi del 70-80%. Para un tipo que capaz gana $20 la hora, o sea que es muchísimo. Entonces, ese malestar evidentemente se transmite también al electorado, y recordamos una vez más que se vienen elecciones legislativas en noviembre en Estados Unidos, y por eso también es muy importante que Donald Trump tenga la capacidad de mejorar un poquito el humor social. Claro, pero entonces el flujo de petróleo que llega desde Venezuela, porque se hizo todo esto de Venezuela, también no podemos soslayar, no podemos hacer los mira para el costado, sí, que se hizo todo lo de Venezuela también por el tema del petróleo que tenía Venezuela. No, sin duda. O sea, ¿no alcanza el petróleo de Venezuela? No, de todos modos, Estados Unidos
es país autosuficiente en petróleo, es decir, no necesita importar petróleo en términos de poder cubrir sus necesidades. Lo que ocurre es que el precio del barril de petróleo se define en los mercados internacionales. Hay dos grandes indicadores. El principal es el barril Brent, que se usa como referencia internacional, y en esos mercados se fija el precio del petróleo, que ahora está superando récords históricos de más de 125 dólares, que es algo que antes de empezar la guerra estaba alrededor de los 70, 80 dólares, es decir, un aumento enorme. Entonces, ese precio que se fija a nivel internacional, después Estados Unidos o cualquier país del mundo, cuando va a cargar nafta, sumándole los impuestos locales, sumándole los costos de transporte, es el que termina pagando el consumidor. Estados Unidos o la administración Trump, en todo caso, en ese caso podría considerar la posibilidad de subsidiar ese combustible, pero ya es una decisión política mucho mayor y que lo expone aún más. También lo interesante es pensar cómo nos pega a nosotros en Argentina, ¿no? Porque veníamos, previo a la guerra, en un momento relativamente estable, relativamente ordenado en cuanto a tener las cuentas fiscales ordenadas, en cuanto a que subían los commodities. ¿Por qué? Porque el dólar estadounidense tiende a depreciarse un poco por estas piruetas o estas aventuras de Donald Trump. El dólar, hay gente que se va de esa divisa, el dólar se deprecia y pasa a otras divisas, pasa a commodities, pasa a oro, pasa a distintas fuentes de valor. En ese sentido, las economías emergentes, como lo es Argentina, estaban en un buen momento. Ahora, ¿cómo les pega la guerra a cada una? Bueno, hay que mirar acá un factor relevante. Si el país en cuestión es exportador neto de petróleo o importador neto. Nosotros nos hemos convertido en país exportador porque somos autosuficientes en petróleo. Con lo cual, si uno mira las monedas, las divisas de los países que son exportadores de petróleo, se han solidificado, se han valorizado bastante, mientras que las divisas de los países que son importadores netos de petróleo, es decir, que necesitan comprar petróleo al resto del mundo, esas divisas se han depreciado. Es decir, esos países están en una posición de mayor debilidad para enfrentar el conflicto. Acá, como argentinos, una buena que nos salió, viste que sí, tantas pálidas y todo, bueno, acá una buena, a nosotros nos pega menos la crisis en Medio Oriente porque tenemos una estructura productiva, una estructura energética que es capaz de autoabastecerse, que no necesita comprarle petróleo ni a Irán, ni a Kuwait, ni a los Emiratos Árabes, que se puede autoabastecer. Esto no quiere decir que estemos inmunes o que seamos totalmente ajenos a los impactos de la crisis, no, y es evidente que la crisis, recesión a nivel global, no recesión en términos técnicos, porque para eso tiene que pasar una cierta cantidad de meses, pero recesión en el sentido, mata la actividad, frena muchísimo la actividad económica. Claro, pero aparte como vos, claro, aumenta, porque pues, si te aumentan el barril, el precio de barril, a precio internacional, así como impacta en Estados Unidos, que se autoabastece, que no necesita, digamos, del petróleo de afuera, a nosotros también nos debe impactar. Total. El impacto está, y es importante que lo señalemos, porque también la gente en la calle, cuando va a cargar combustible y vea mayor el precio, también dice, bueno, es verdad, la crisis en Medio Oriente tuvo que ver con esto y también con la inflación en general. Ahora, Tomás, también, perdón, no es también si bien esta es una gran desventaja, ¿no es también una ventaja en cuanto a exportaciones que pueda realizar Argentina de algunos productos de materia prima, por ejemplo, que hoy está demandando el mundo? Bueno, a ver, ni hablar de productos de hidrocarburos. En ese sentido, recordemos que este año Argentina va a tener aproximadamente 12.000 millones de dólares en exportaciones netas de petróleo. Y si vamos, por ejemplo, se me ocurre, vaca muerta, que es como un poco la gallina de los huevos de oro, la producción interanual de vaca muerta viene subiendo a un 16% anual. Y hay algo interesante de este fenómeno de la guerra en Medio Oriente. Cada dólar que sube el precio del petróleo a nivel mundial son 100 millones de dólares que se suman a favor de Argentina al saldo comercial energético, porque lo que nosotros exportamos vale más en el mercado mundial. Entonces, esto es cada dólar. Imagínense que el Brent ya subió
de 70 a 120 como $50. En ese sentido, el impacto directo de la crisis en Medio Oriente en Argentina puede ser positivo. Y también, evidentemente, se pueden abrir otras puertas, como bien vos decís, toda una variedad de distintos tipos de productos a medida que se van generando nuevas necesidades en distintos mercados globales a partir de la reconfiguración que exige el conflicto en Medio Oriente. Con lo cual, es cierto que si bien existe el impacto negativo, existe la mayor o mejor dicho, que se frena un poco la economía, también en términos de las cuentas más macro, esto puede ser un fenómeno que incluso nos ayude como país. Tomás, te esperamos para el karaoke. Con mucho gusto, voy a estar. Es más, propongo grabarlo y después lo subimos al canal de la radio en YouTube para que lo pueda acceder a la audiencia. Sí, por favor, me encanta. Me encanta. Olvídate, Hacelo, por favor. ¿Cuándo venís para acá? Yo creo que después del Mundial ya había hablado con Ale y me parece que es mucho. Falta un montón. Te traemos antes. Venite y nos vamos a pescar algo, o sea, armamos un me turbito, encantaría, alguna me cosa. encantaría. He estado pescando ahí por Corrientes, por Chaco, hermoso. Saqué muchos dorados. Ay, qué afortunado, dale. Ahí está, Tommy, un abrazo grande. Chao, chicos, un abrazo, gracias. Bueno, ahí nos vamos a invitar a pescar. Yo pesco moncholo, esas cosas, viste, carpa. Sí, lo sabemos, pero no. Vamos a llevarlo Nada mejor nuevo. con Manuel, el correntino. Sí. Vieja al agua, por ahí por sacar esas cosas. ¿viste? No, que no vaya con Sergio y vos. Porque nosotros tenemos nosotros tenemos la línea de mano. O sea, no tenemos los riles, es línea de mano, tiramos con la plomación. El reel es muy cheto.